bienvenida también a los ponentes de hoy y a los asistentes a este segundo foro de Voces Ecológicas que ya inauguramos ayer, que se inició ayer por la tarde, como sabéis, y que, bueno, pues durante el día de hoy vamos a tener también maravillosas ponencias respecto al tema que nos atañe, que son los pueblos, el desarrollo sostenible y, sobre todo, también su memoria, ¿no? El mantener su cultura, sus tradiciones, bueno, pues todo lo que la palabra memoria encierra. Así que, bueno, desear los mejores éxitos para la jornada de hoy y dar la bienvenida a Enrique, que es un pertenece con nosotros, sabes que esta también es tu casa, y sobre todo pues agradecer a Fernando el trabajo que ha realizado durante estos días previos, que nadie mejor que él sabe todo lo que conlleva, ¿no? Además, de manera internacional, porque hay ponentes de otros países que intervienen de manera online. Las nuevas tecnologías es lo que nos proporcionan esa ventaja. Entonces, teníamos previsto un saludo de don Aurelio de León, que como vosotros sabéis, es una persona que se ha significado mucho en estas últimas décadas con trabajos en cooperativa, creando viviendas populares, en fin, algunas de las que están sobre el río todavía son de ella y de este fallo, ¿no? Buenos días. En este segundo foro de Voces Ecológicas tenemos con nosotros y nosotras a don Aurelio de León, a través de este pequeño vídeo que vamos a grabar, ya que él no puede estar aquí de forma presencial. Quienes le conocemos sabemos de su entrega a los más necesitados y de la defensa de las causas justas. En este aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948, nos va a dirigir unas palabras. Buenos días, amigos y amigas. Me gustaría estar presente con vosotros, pero no puedo. Las circunstancias me lo impiden. De todos modos, un saludo afectuoso para todos y todas. En este segundo foro que estáis celebrando de Voces Ecológicas, me piden que os diga algo sobre los derechos humanos, sobre mi modo o mi manera de entenderlos y mi opinión sobre ellos. Pues bien, lo hago con muchísimo gusto. Ha sido precisamente una de las materias que he estudiado y sobre las que he pensado muchas veces. Y creo que en el cumplimiento y vivencia de estos derechos humanos, que son fundamentales, se debería basar y cimentar toda la convivencia social. En primer lugar, no solo la convivencia social en general, sino la educación misma de los jóvenes, de los niños, desde pequeños hasta mayores, dándoles y enseñándoles a compartir, a convivir de acuerdo con estos valores. Yo, sobre todo, me fijo en el primer artículo de la Declaración Universal del año 1948, en que dice taxativamente esto. Me lo sé de memoria porque lo he leído muchas veces. Todos los seres humanos nacen libres y, por tanto, iguales en dignidad y derechos, y como seres conscientes que son, deben procurar vivir en fraternidad. Creo que en eso se encierra todo, fundamentalmente en eso se encierra todo. Se deriva, por ejemplo, de aquí la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de reunión, etc. Y se derivan también el derecho a la vivienda, el derecho a la convivencia de unos con otros, el derecho a inmigrar y situarse cada uno en el lugar donde crea oportuno para poder vivir, etc. Y luego la dignidad de las personas sin distinción de ninguna clase, sin diferencias, ni por color, ni por sexo, ni por circunstancias sociales en que cada uno viva. Todos iguales. Y además, si nosotros vivimos esto y lo vivimos con intensidad y de verdad, estaremos trabajando y esforzándonos por hacer realidad ese mundo que todos queremos y en el que soñamos, en el que vivamos más felices y vivamos más a gusto,
unos con otros, a crear una verdadera y auténtica fraternidad. Y es precisamente la exigencia mayor del Evangelio, el crear fraternidad, crear un mundo más humano, un mundo más de hermanos, en que unos y otros se acojan y se compartan las cosas. El compartir entre unos y otros es una exigencia de la misma condición humana, porque lo que hay en la sociedad, lo que hay en el mundo, no es de unos cuantos solos, sino que es de todos, y todos por tanto tienen derecho a ello. Cuando uno acumula excesivamente y consiente que haya otros que no tienen lo necesario y elemental para sus vidas, no está obrando ni comportándose de acuerdo con los derechos humanos, ni de acuerdo tampoco con el Evangelio, aunque vaya a misa muchas veces, porque sencillamente el compartir es esencial y necesario para crear esa auténtica fraternidad. Así lo hicieron los primeros cristianos desde el principio y así lo debemos hacer todos, los cristianos y los no cristianos, todos unidos debemos trabajar por hacer realidad la vivencia de estos derechos en nuestra sociedad, empezando por vivirlos nosotros mismos, antes que nada, porque si no será difícil que trabajemos por implantarlos y que se hagan realidad en el mundo, en la sociedad, si nosotros personalmente no los vivimos. Os deseo unos felices días de convivencia y que todo esto vaya creando ambiente de manera que se hagan cada vez más vivencia de todos la autenticidad de los derechos humanos como valores fundamentales de nuestra vida, de nuestra convivencia, de nuestra sociedad. Muchas gracias, que lo paséis bien. Ya ayer lo comentábamos con Santiago, este es el segundo foro de voces ecológicas, el primero se hizo el 11 de octubre, cuando todavía no había empezado la pandemia, y después, entre otras por iniciativa de Doroteo, hemos seguido teniendo reuniones con personas de movimientos sociales, estudiantes, profesores y concejales en activo, para terminar generando esto que le llamamos Universidad Rural Paulo Freire 2030. Universidades Rurales Paulo Freire en el 2001 hasta el 2006 se crearon hasta 10 en distintos lugares del territorio español. Esta tiene como particularidad estar vinculada a una universidad pública con gente en activo y además tiene la vocación de proyectarse internacionalmente, es decir, trabajar sobre todo con gente de América Latina. De hecho, ayer tuvimos la ponencia de un profesor de la Universidad Mato Grosso do Sul y un integrante de la comunidad terena. En principio iba a participar el cacique, también nos mandarán un vídeo. Participaron también un catedrático de la Universidad Nacional de Tucumán, un economista graduado en la Universidad de León, presentó el marco teórico, una crítica al neoliberalismo, y después un profesor titular de filosofía latinoamericana, como es Gustavo Carreras, de Santiago del Estero, y presentó a Deolinda, que es una militante del movimiento campesino de Santiago del Estero. Por cuestiones técnicas, parte de su ponencia de Deolinda se perdieron, pero es posible que hoy mismo recuperemos con un vídeo la totalidad de su mensaje. Bueno, hoy tenemos el gran honor de tener entre nosotros al director del Centro Asociado de la UNED, a don Enrique Martínez de la Casa. ¿Lo dije bien? Lo dije. Bien. Entonces, creo que está Bárbara como para presentarlo. Por favor, si puedes. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Bárbara, soy integradora social y soy alumna de la UCLM. Y bueno, hoy estamos aquí porque también soy miembro de la Asociación Universidad Rural Paulo Freire, que bueno, nació con el primer foro de voces ecológicas que se hizo el año pasado en este mismo año y muy contenta de estar aquí, la verdad. Hoy quería, aprovechando que estamos de aniversario, celebramos el 72 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues quería un poco hacer un análisis, ¿no? Porque es cierto que nosotros, los trabajadores de lo social,
Ay, es que lo hago con la mascarilla, perdonad. Llevamos estos derechos humanos por bandera, ¿no? Cada día en nuestro trabajo. Pero, sin embargo, hubo algo de lo que se olvidaron. Se olvidaron del medio ambiente. Y a día de hoy sigue estando pendiente una declaración universal que regule esos derechos. Y bueno, ya que el ser humano se ha dotado de herramientas normativas para protegerse de otros seres humanos, y ahora está muy en auge también evitar el maltrato animal y darle esos derechos a los animales, pues ¿por qué no hacer lo mismo con el medio ambiente, no? Entonces, esta es una de las cosas que quería reivindicar y con esto pues ya no me enrollo y os dejo un vídeo que va a introducir mucho mejor la ponencia de Enrique. Hola, ¿qué tal? En primer lugar, permitidme que os pida disculpas por no poder acudir de forma presencial a este segundo foro de voces ecológicas y en el cual me habría gustado poder acudir, pero por motivos de agenda y lo que es la vida política, en esta ocasión no me ha sido posible. Pero no tengo la menor duda que intentaré hacer todo lo posible de cara a esa tercera edición que no tengo la menor duda que tendrá lugar el año que viene. En esta ocasión no hablo como ponente, me toca presentar a un amigo y también un gran profesional que es Enrique Martínez de la Casa y que nos unen diferentes cuestiones y preocupaciones. Más allá de Talavera nos preocupa pues, motivos como la sociedad, la comunicación, las cuestiones políticas, es decir, motivos que tenemos de forma transversal y en los que trabajamos en el día a día. Enrique pues, cuenta con una larga trayectoria en los ámbitos que he comentado. Él es experto en comunicación, ha trabajado a lo largo de muchos años en el mundo del periodismo, en el mundo de la comunicación, ha trabajado en diferentes gabinetes de comunicación también. También ha sido docente, profesor asociado en el Departamento de Comunicación Audiovisual y de Periodismo de la Universidad Carlos III y en los últimos años ha desempeñado su gran labor y bastante encomiable en el centro asociado de la UNED de Talavera, que se encontraba desde luego en el hastío absoluto y gracias a su gestión está saliendo adelante. En todo caso, pues Enrique cuenta con una larga trayectoria en lo que es en el mundo de la investigación de los medios de comunicación. Sí que me gustaría reseñar publicaciones dedicadas a la historia de la radio y también del sistema audiovisual en Castilla-La Mancha. Al respecto sí que quiero poner en valor y mencionar su tesis doctoral, que es sobre la organización y desarrollo de las emisoras municipales en Castilla-La Mancha y por tanto su conocimiento desde luego es bastante notable al respecto. Hoy nos hablará de un tema que considero bastante interesante, sobre todo de cara a la gestión municipal y a la gestión por parte de las pequeñas instituciones que tienen que hacer frente a los grandes problemas. En esta ocasión, bajo el título que tiene microinstituciones frente a superproblemas, yo creo que hará una gran ponencia al respecto. Por tanto, por mi parte, nada más, os deseo unas grandes jornadas y no tengo la menor duda que Enrique dará lo mejor de sí mismo y os enseñará de primera mano todos esos grandes problemas que tienen que hacer las pequeñas instituciones. Por mi parte, nada más. Enrique, amigo, un saludo. Tuya es la palabra. Buenos días. Gracias, Sergio, por estas palabras. Sé que no me oye el agradecimiento que estoy haciendo, pero te agradezco las palabras y siento lo de las expectativas, porque has puesto el listón de mi intervención tan alto que lo mismo defraudo a la audiencia. Espero que no. Amigo Santiago, gracias por acogerme aquí en tus dominios y gracias por abrir esta institución a la participación de voces de fuera de la UCLM. Gracias, Bárbara. Yo comparto contigo el interés que creo que la sociedad debe demostrar hacia el medio ambiente. Gracias, Fernando, por acordarte de mí y ponerme en un programa tan interesante como el que se ha construido en torno a este segundo foro de voces ecológicas, que evidentemente pues trae aquí un programa abierto, interesante, internacional, que demuestra una cosa que se está afianzando paso de los días. La pandemia ha traído una desorganización mundial muy importante, pero ha traído otras cuestiones aledañas que son de mucho interés. Por ejemplo, esta, de que los alumnos universitarios ya no están en la universidad. Es decir, hace poco era imposible que un alumno en un pueblo como Monte Aragón estuviera siguiendo unas clases universitarias. No digo ya en el territorio nacional, sino en el ámbito internacional. Hoy cualquier alumno español
puede estar estudiando en cualquier universidad extranjera, al igual que yo tengo alumnos chinos que ya no pueden asistir a la universidad presencial, no les dejan salir de China, y sin embargo están siguiendo el curso muy de cerca, ¿no? Es decir, la pandemia está trayendo esto y creo que Fernando y los organizadores han aprovechado muy bien el momento y muy bien las posibilidades, puesto que existe la posibilidad de que alguien intervenga desde Tucumán, pues hay que abrir ese canal de comunicación. Al igual que intervenimos desde Talavera de la Reina, en este sentido creo que un poquito como el Papa, Urbi et Orbi, del mundo y para el mundo, ¿no? Desde esta mesa. Bueno, no me enrollo más, voy a dar cuenta de lo que me trae aquí, que es este título tan llamativo que me busqué para la conferencia, estas microinstituciones y estos superproblemas, ¿no? Vengo a hablaros desde el ámbito de la academia, es decir, desde el ámbito de la investigación universitaria. Y voy a intentar dar mi visión de un problema que creo que atañe a España, un problema que comparativamente es el problema también de Europa, ¿no? Que es el de la mejor organización institucional para hacer frente a los problemas que nos están atenazando, ¿no? Desde el punto de vista de la investigación politológica, desde el punto de vista de la política comparada, ¿no? Daremos una vuelta sobre una situación que, ya digo, afecta a Europa y pondremos ejemplos de otras naciones en la resolución de esto que se ha convertido ya en un problema, el microfundismo municipal español, ¿no? No vengo a proponer soluciones, bueno, algunas sí, pequeñitas, no tengo la capacidad, tengo la capacidad de hacer el diagnóstico, pero las recetas se me resisten, ¿no? Se trata, en mi ánimo, de llevaros la comprensión de qué manera las microinstituciones que están apegadas al territorio están condenadas a fracasar en la solución de los superproblemas a los que se enfrentan. Cuando hablo de instituciones, hablo de instituciones formales, es decir, un ayuntamiento es una institución formal, pero también de las informales. Una asociación de amas de casa es una institución también de carácter informal. Y todas estas instituciones tienen una característica común, que es el accionar sobre un territorio y sobre unos problemas que atañen al mismo. En relación a la debilidad de la distribución poblacional española, son estas instituciones las que presentan como microinstituciones con los poderes que pueden hacer valer desde su debilidad. Si alguien cree que los ayuntamientos son los más débiles como institución pegada al territorio, pues puedo traer otro ejemplo de incapacidad, como pueden ser las cooperativas agrícolas, que no han sido capaces, en su gran mayoría, de mejorar el entorno económico en el que se desarrollan, ¿no? Haré un repaso de la situación y de las iniciativas que se han desarrollado en España para combatir la extraordinaria distribución geográfica de nuestras instituciones locales, fruto de la historia y que han intentado ser corregidas en su pequeñez por diferentes políticas puestas en marcha desde el gobierno central. Pero, y en relación con lo que decía Bárbara de la declaración, el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sí que quiero hacer referencia a dos artículos que creo que son interesantes para lo que voy a contar. Uno es el artículo 13, apartado 1, que permite la libre circulación por el mundo de las personas, es decir, nadie puede ser obligado a residir en un territorio. Ese derecho de la nobleza de mantener a los siervos de la gleba pegados al territorio ya desapareció hace mucho tiempo, pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo garantiza. Y al igual que garantiza que el que se quiera quedar en el territorio debe ser receptor de derechos sociales, pues el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la protección de sus bienes, ¿no? Esta confluencia entre la posibilidad de irse y las obligaciones de derecho que dan quedarse, pues
permiten un juego de interrelaciones bastante interesante. Antes de entrar en ellas, quisiera hacer un poco de repaso de lo que ha sido el problema poblacional español, es decir, porque nuestro territorio tiene unas tasas de densidad de población tan mal distribuidas, ¿no? Somos un país que a lo largo de la historia se desangró demográficamente, las guerras de religión del siglo XVI-XVII, la repoblación del Nuevo Mundo, la expulsión de los moriscos, incidieron en este bagaje demográfico que hemos ido arrastrando a lo largo de los tiempos, ¿no? Tengo que remontarme incluso hasta Carlos III para ver la primera iniciativa de repoblación que se produce en España, ¿no? La fundación de los pueblos nuevos de Sierra Morena. A Carlos III se le ocurre que católicos alemanes y católicos suizos pueden ser ciudadanos españoles viviendo en Sierra Morena, y a tal fin funda diferentes pueblos que todavía están vivos, como la Carlota y la Carolina, ¿no? Pero no hace falta irnos tan lejos para encontrar este devastador problema de la huida del campo que España ha sufrido. Recojo un titular del diario Pueblo fechado en julio de 1957. Cada día 3.000 familias vienen a Madrid sin haber sido contratadas previamente. Otros titulares de la época hablan también del éxodo de millares de campesinos hacia los grandes centros fabriles, fundamentalmente Bilbao, Madrid y Barcelona, que migraban del campo a la ciudad. Y la solución del problema no fue otra que prohibir la entrada a Madrid. El franquismo prohibió a los españoles acercarse a Madrid. Lo hizo con un decreto de la Presidencia del Gobierno de 23 de agosto de 1957, por el que se dictan las normas que evitan los asentamientos clandestinos en Madrid. En su exposición de motivos dice: la afluencia constante a Madrid de familias procedentes de otras capitales y pueblos de la nación carentes, por lo general, de medios económicos, sin profesión determinada ni domicilio en el que recogerse, lleva consigo una sistemática construcción de chabolas, cuevas y edificaciones similares en el extrarradio de la población. El decreto prohibía la entrada a Madrid a todo aquel que no contase con vivienda y, por tanto, la Policía Nacional en las estaciones de tren y en las estaciones de autobuses devolvían a sus pueblos de origen a los ciudadanos que eran pillados en esta circunstancia. Un fracaso. Un fracaso. El franquismo fracasó en parar la avalancha migratoria hacia Madrid. No fue... Todo el despliegue policial no impidió que los españoles siguieran acudiendo a la capital de España, porque este ejemplo de la capital de España pues, es el más cercano y el que más he estudiado, ¿no? Cambió de táctica. Para arraigar a la gente al territorio, pues se le ocurrió que, habida cuenta que la gente iba a buscar trabajo en la zona industrial madrileña, pues habría que llevar los polígonos de congestión de Madrid para la periferia. Hizo un radio de unos 150 kilómetros alrededor de Madrid y dijo: voy a instalar fábricas en polígonos industriales creados al efecto. Y en el 59 se crean 5 polígonos industriales: el de Talavera de la Reina, el de Guadalajara, el de Toledo, el de Alcázar de San Juan y el de Aranda de Duero. No voy a extenderme en el fracaso del polígono industrial de Talavera de la Reina, que es histórico. Es decir, en el año 1960 todos los polígonos están en marcha, menos el de Talavera de la Reina, que se le entrega a la ciudad de Manzanares para evitar la pérdida del dinero. El franquismo continúa en esta táctica de fijar gente al territorio y comienza con los planes de desarrollo, que es una de las pocas planificaciones nacionales que intenta equilibrar el territorio nacional, ¿no? El primer plan crea las zonas de industrialización y los polos de desarrollo que supongo conocéis. El segundo plan amplía estos polos de desarrollo y el tercer plan crea las grandes áreas de expansión. ¿Qué habían visto los planificadores? Pues que bueno, el 66%, había muchas provincias, Badajoz, Toledo, Ciudad Real, Málaga, Lugo, Ávila, en fin, un sinfín de provincias que no alcanzaban el 66% de la renta media nacional. Este conjunto de provincias pobres contaban en 1960 con el 20% de la población total de España. Barcelona, Madrid, Valencia, Asturias, Vizcaya, Sevilla, Guipúzcoa, Zaragoza, Coruña, Córdoba, Alicante y Cádiz, con una extensión equivalente al 26% del territorio nacional, concentraban en 1960 el 47% de la población y el 57% de la riqueza. Solo las 4 primeras,
Barcelona, Madrid, Valencia y Asturias producían el 35% del total. Provincias que ya he referido, Valencia, Almería, Cuenca, Teruel, Toledo, Guadalajara, con el 42% del territorio comprendían el 20% de la población y solo el 15% de la renta nacional. Este panorama es del que parto para fijar una de las primeras estrategias de repoblación. Los planes no solamente hacían estas localizaciones industriales, sino que ponían en marcha planes de regadío, como el Plan Badajoz o el Plan Guadiana, y también fijaban, el tercer plan ya fija, lo que se llama cabeceras de comarca, donde continuar la política de dispersión poblacional y asentamiento de servicios. Bueno, fracasaron en sus intentos. Es decir, no hay nada más que irse a las cifras de intercambio poblacional español desde los años que los planes están vigentes, del 60 al 75, para comprender que no hubo manera de parar el flujo migratorio. Bien, el segundo turno le llegó al Estado de las Autonomías. El Estado de las Autonomías está concebido como un Estado descentralizado para que las autonomías puedan ejercer esa manera de gestionar cercana, que puedan poner parche a la despoblación y fijar población al territorio. Si esta acción de las comunidades autónomas que llevan 40 años desarrollándose hubieran tenido éxito, es evidente que no estaríamos hablando hoy aquí de la despoblación. O sea, es bastante evidente. Los servicios que recibe la población, cual sea su ubicación geográfica, tienen una doble vertiente. Una es la vertiente del consumo. Necesita la población transporte, necesita alimentación, necesita comunicaciones, necesita seguridad y necesita también la posibilidad de acceder al dinero físico, algo que se está contemplando ya como casi imposible en muchos pueblos de nuestra geografía. Y luego hay otra vertiente, que es la vertiente de los derechos básicos, la educación, la salud y el bienestar social. Todos estos problemas que se concentran, parte del despoblamiento, que se concentran en los núcleos pequeños, en las microinstituciones, pues la solución se ha hecho recaer sobre lo público. No hay iniciativas privadas que acudan a poner un parche en esta circunstancia. Es decir, recae sobre las instituciones públicas la solución de todos estos problemas. Hubo un tiempo, bueno, que incluso lo público daba algunas soluciones. Me he acordado cuando estaba hablando de esto, de la caja postal. El cartero era el hombre que llevaba y traía el dinero con las cartillas que los ciudadanos tenían en su pueblo. Ya en muchos pueblos no hay cartero, o sea, que en fin, ya no lleva ni trae dinero, ni hay caja postal, ni hay nada, ¿no? Estos planos de servicios, responsabilidad de las instituciones públicas, tienen que ser los garantes de la igualdad de los ciudadanos sobre el territorio. Es decir, nosotros creemos que todos los ciudadanos, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues evidentemente tienen una serie de derechos que deben ser gestionados en un plano de igualdad. Pero este superproblema de llevar la igualdad de derechos al territorio se ha hecho recaer sobre microinstituciones. El poder local español es una microinstitución. Es el tercer escalón de la distribución del poder en España, de la gestión del poder, la nación, el gobierno de la nación, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son el ámbito más extenso geográficamente y el más débil políticamente. ¿Cómo de débil es este poder municipal? Pues a las cifras me remito. Hay 13.000 entidades de carácter local en España. Ayuntamientos son 8.131 a día de hoy, es posible que ayer crearan alguno más. Tenemos 50 provincias, 11 islas, 3.716 eatines, es decir, entidades de ámbito territorial inferior al municipio, lo que antes se conocía como pedanías. Tenemos 985 comunidades, 74 comunidades, 2 áreas metropolitanas y 31 otras situaciones, consorcios y demás.
Es curioso porque me voy a referir luego a la Ley 27 de 2013 de la racionalización y sostenibilidad de la administración local, porque tan temprano como en el 2013 prohibió la creación de nuevos municipios. En 2016 había 8.118 municipios en España constituidos, con la ley ya en vigor. Bueno, hoy son 8.131. Es decir, se han creado más municipios que prohibía la ley 27 de 2013. Hay más municipios. Y de estos municipios, el 61%, pues el 61% de los municipios concentra el 3% de la población. El 61% de los municipios concentra el 3% de la población. Municipios de más de 20.000 habitantes hay 259 en España. Memorizar el mapa español y su extensión territorial y fijar ahí 259 puntos de municipios de más de 20.000 habitantes. Y de más de 50.000 habitantes hay 143, nada más. En el 2000 había 928 municipios de menos de 1.000 habitantes y en el 2016 ya son 1.286. Se sigue produciendo la despoblación sistemática de los municipios. Esto es un minifundio de poder. Esto es evidente que con estos mimbres tan escasos es muy difícil construir una alternativa suficiente. Entonces se ha buscado, y el legislador español ha estado bastante interesado en reorganizar esta planta local, ¿no? La oportunidad vino de la mano de la crisis económica del 2008, que llevó a la Unión Europea a tomar en consideración las necesidades de replanteo en toda Europa de la planta local, ¿no? España también. España le dijo a Bruselas en un memorándum que iba a reconducir la planta local y la iba, primero, a prohibir que creciera y, segundo, a fomentar la fusión. Dos fracasos bastante llamativos, ¿no? Según los analistas que pusieron en pie la ley, que partió básicamente de asesores del gobierno de Rajoy, de gente que estaba entonces dirigiendo el Instituto Nacional de la Administración Pública, ¿no? Jiménez Asensio, uno de los teóricos de esta reforma, decía que la planta municipal es insostenible. El minifundio municipal debe dar respuesta a las necesidades de servicios públicos de calidad que tiene la ciudadanía. Y este es un problema que ha preocupado también al resto de Europa, como veremos a continuación. Y ha estado presente en nuestra legislación desde la Ley de Bases del Régimen Local de 1985, que siempre ha dejado abierta la posibilidad de la fusión municipal o la mancomunidad de servicios entre ayuntamientos, ¿no? Siempre con un carácter genérico. Yo creo que hasta la Ley 27 de 2013 no hay un impulso de, bueno, vamos a poner medidas coercitivas sobre el territorio para evitar esta proliferación de microinstituciones, ¿no? En el ámbito de las propuestas autonómicas, primero, se ha producido una resistencia feroz contra la Ley 27 de 2013, es decir, todas las comunidades autónomas dictaron inmediatamente una ley para fijar que ellos eran responsables de su territorio, para fijar que ellos eran responsables de sus municipios y para quitarle al Estado esta posibilidad de incidir sobre ellos. Montecorto, un municipio de Málaga, se crea inmediatamente en el 2014 de entrada en vigor de la ley porque la Junta de Andalucía estima que las competencias municipales son suyas, ¿no? Traigo aquí las leyes de la autonomía local de Andalucía, la del régimen local de la Comunidad Valenciana, la de mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura y quizá el mayor avance se ha dado en la Junta de Castilla y León, que tiene una ley de ordenación, servicios y gobierno del territorio de la Comunidad de Castilla y León. Integra la ordenación y el gobierno del territorio y es también una ley indicativa, es decir, no es una ley prohibitiva. Bien, la ley 27 de 2013 de sostenibilidad de la administración local, pues ya prescinde de la voluntariedad que ha caracterizado la legislación
para establecer en su lugar un traslado forzoso de los servicios mínimos del artículo 26 de dicha ley de los ayuntamientos a las diputaciones provinciales. ¿Qué dice el artículo 26? Pues que en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación Provincial la que coordinará la prestación de los siguientes servicios: de recogida y tratamiento de residuos, el abastecimiento de agua potable, la limpieza viaria, el acceso a los núcleos de población y la pavimentación de las vías urbanas y el alumbrado público. Bien es cierto que a continuación señala que cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el que propone la Diputación Provincial, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios. Es decir, el traslado que el artículo 26 hace hacia Diputación está matizado ya por la posibilidad de que el ayuntamiento pueda ejercer esos derechos. España, en el ámbito de la reforma de la planta local, una reforma de planta local que ya ha perdido actualidad, pero que ha entrado otra reforma de planta muy interesante en el debate nacional. Ahora el debate se centra en la reordenación de la planta judicial. Es decir, el modelo partido judicial, que lleva con nosotros desde el siglo XIX, está siendo repensado. Si es necesario tanto distrito judicial y si eso puede llevar a una buena ejecución de la justicia. Bien, decía que había salido de la preocupación de la reordenación de la planta local, pero había estado en boga por la crisis económica y se había producido en Europa. Nosotros en el 2013 éramos también un reflejo de lo que había sucedido en Europa. Unos, como Dinamarca, habían entrado en la senda de la reforma por voluntad propia, y otros, como Grecia, habían entrado por indicación, por una amenaza cierta de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Así, Grecia tiene 325 municipios, la media de habitantes por municipio es de 34.302 y no tiene ningún municipio menor de 5.000 habitantes. Italia tiene 8.101 municipios, la media por habitantes es 7.250. Francia, que es el marquista mundial en el ámbito municipal, tiene 36.683 municipios y una población media de 1.700 habitantes. Y España tiene 8.131, como decía antes, y una población media, haciendo la media, de 5.700. El caso griego es paradigmático cuando una nación empieza a pensar en la reducción de la planta local. Entre 1996 y 1999, el número de municipios se redujo de 5.825 a 1.033, debido a fusiones forzadas. En el año 2010, bajo el impacto de la crisis económica y una fuerte presión externa ejercida por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, y con el objetivo de reducir aún más los costes de personal y conseguir una administración regional y local más eficientes, el entonces gobierno socialista realizó una reforma territorial radical. La reforma Calicatrix, en vigor desde el 1 de enero del 2011, redujo el número de municipios de 1.034 a 325 en un año. 50 prefecturas y 3 entidades regionales fueron suprimidas. En Italia, igual que en España, pues ha habido un procedimiento, tenemos más o menos también la misma distribución de organismos, también ha habido un procedimiento de reducción y ha intentado afectar, porque fracasó el referéndum que Matteo Renzi puso en vigor para la aprobación de esta reforma constitucional. Se preveía la supresión de las provincias y la creación de lo que se llama las ciudades metropolitanas. Las ciudades metropolitanas pasaban a tener la característica de cabecera de entidades en torno a 300.000 habitantes que fueran responsables sobre el territorio. Creo que es de mucho interés para el modelo español, por lo menos muchos analistas de esta circunstancia lo han tomado como referencia, el asunto de las ciudades metropolitanas, la desaparición de la provincia y la creación de las ciudades metropolitanas. Los franceses hicieron otra apuesta, pero los franceses se centraron en reducir las regiones. Pasaron de 22 regiones metropolitanas a 13,
con ese nuevo mapa, Francia obtenía un peso poblacional por región más parecido al de Alemania. Alemania tiene 5,1 millones de habitantes de media por Länder, Italia 4,4 millones de habitantes por región y los franceses han logrado agrupar en torno a 2,9 millones en torno a esos nuevos. Si hablamos de una visión de cómo debe ser la planta local, pues los teóricos siempre hablan en España de unos en torno a los 20.000 habitantes, el núcleo poblacional idóneo para la gestión de los servicios públicos de calidad. En estos proyectos de reforma, algunos conclusos y otros inconclusos de Europa, se ha puesto de manifiesto que hay dos grandes escuelas. La escuela de la Europa del Norte, que hace lo que dice, y la escuela de la Europa del Sur, que dice lo que va a hacer. Y no termina de hacerlo, excepto en el caso griego, ¿no? que fue de verdad bastante fuerte, ¿no? Esta reforma en los países del norte, por ejemplo, pues fue implementada primero en los países escandinavos, después en el Reino Unido, después en Alemania. Por ejemplo, la concentración coercitiva que implanta Suecia pues llega a una media de 34.000 habitantes por municipio. En el Reino Unido se alcanzan los 170.000 habitantes por municipio y en algunos länder, como el de Renania del Norte-Westfalia, en Alemania, se ha llegado a una media de 44.000 habitantes por municipio. Dinamarca, que lo hizo voluntariamente y sin presiones, bajó el número de municipios de 271 a 98, con una media de 55.000 habitantes por cada uno de ellos. Nosotros estamos en el grupo de la Europa del Sur, es decir, en el grupo de Italia, Francia y Grecia, ¿no? Habla la literatura científica de que se ha fracasado, si me estoy extendiendo, lo dices, y yo ya paso la palabra a otra persona. Decía que la literatura científica habla de este fracaso por las oposiciones que encuentra esta reestructuración de la planta local en España. Son además, desde el punto de vista que las instituciones están muy firmemente arraigadas sobre el territorio, es decir, si hablamos desde el punto de vista institucionalista, pues observamos que estas instituciones han quedado establecidas y se realimenta de su historia y es muy difícil cambiarlas. Las instituciones cambian por dos motivos. Por motivos endógenos, es decir, cuando los dirigentes de las instituciones y los componentes de la institución entienden que la institución ha dejado de tener valor, y por motivos exógenos, cuando la sociedad que rodea a la institución le pide que se reforme. Y esto sucede básicamente en los momentos que se conoce como punto crítico. ¿Y cuándo se producen las reformas institucionales? Cuando hay un momento crítico. El momento crítico fue la crisis económica del año 2008. Vuelve el momento crítico que viviremos a partir de la solución de la pandemia del año. Y volveremos a oír hablar de todo esto, ¿no? Creo que esta resistencia a la desaparición o a la cesión de competencias que se produce en España, que no es única, que la hemos visto también en Italia, es un problema retorcido. Lo que en política se llama un problema retorcido. No tiene solución. No hay capacidad de consenso. Fijaos lo que le pasó a la ley 27 de 2013, hecha por el gobierno de Rajoy. Tuvo unos ámbitos de discusión y de clivaje muy llamativos. Uno fue la polémica izquierda-derecha. Toda la izquierda se opuso a la reforma. Otra fue la polémica centro-periferia. Toda la periferia, y digo toda la periferia, no señalando solo a los nacionalismos, se opuso a la reforma. Y hubo una pelea interior del Partido Popular. El gobierno central no fue capaz de que las autonomías del Partido Popular pusieran en pie la reforma. Todas, empezando por Galicia, hicieron inmediatamente una ley, Navarra en Extremadura también, para proteger su autonomía y su capacidad de gobierno sobre las instituciones municipales de su territorio. Por tanto, finalizo diciendo que este problema retorcido que aquí he dejado, espero que he expuesto con claridad y que será motivo de controversia, puesto que esta visión del territorio es una visión de la academia bastante minoritaria, no tiene ningún reflejo en el ámbito de la política, pues sirva para que en un momento determinado, cuando volvamos a retomar la normalidad, pues entre otra vez en el debate de la agenda política y podamos hacer alguna luz
sobre este asunto de unas microinstituciones que no pueden hacer frente a ningún supermercado. Gracias. Gracias a ti, Enrique. Interesante y difícil, ¿no? Bueno, complicado. Complicado, sobre todo en la situación que estamos viviendo ahora. Nosotros, por lo menos los jóvenes, somos más conscientes de que no solo es difícil ponernos de acuerdo entre nosotros, sino que en política parece ya casi que imposible, ¿no? Así que, haciendo alusión a esto que decías, ¿no?, de cuando la ley de Rajoy no fueron ni siquiera entre ellos de ponerse de acuerdo, pasa lo mismo actualmente, ¿no? Sí, la élite de política local es muy resistente al cambio. Le cuesta mucho trabajo cambiar. Y yo les digo a muchos que al final hay muchos ayuntamientos en España que están dedicados a conservar el cementerio y a que no se les caiga la iglesia. O sea, están haciendo poco más que esto. Por tanto, yo creo que, en fin, desde el punto de vista quizá sería conveniente enfocar un cambio. Y un cambio que fuera, de alguna manera, novedoso. Replicar otra vez las instituciones no tiene ningún sentido en este momento. No es el momento, pero lo será. Lo será.